Muy buenas a todos. En esta ocasión tengo el placer de compartir este programa con un biotecnólogo, tesista en microbiología y en inmunología, y un amigo personal que nos conocemos ya hace más de 6 años. Said Álamos, ¿cómo estás? Bienvenido y Hola, Simón, muchas gracias. un placer tenerte en mi canal para conversar un poco sobre, desde tu disciplina, acerca de nada más que el coronavirus. El coronavirus, lo que todo el mundo está hablando hoy día. Sí, exactamente. Literalmente todo el mundo. Exactamente, no, nunca mejor dicho, literalmente todo el mundo. Bueno, con Said, un paréntesis para introducirle un poco a esta entrevista. Nos conocemos ya hace 6 años, ¿no? Por lo menos. Sí, nos conocemos desde fuera del mundillo de YouTube y de este ámbito. Y bueno, las cosas de la vida nos hicieron conversar de nuevo estos temas y gracias a eso estamos acá pudiendo tener esta charla. Absolutamente. Gracias, Facebook. Gracias a ti, claro, gracias a nuestras redes sociales, exactamente. Y qué bueno que se haya podido dar de esa manera. Bueno, Said, como ya lo dijiste, habíamos comentado un par de cosas en Facebook y finalmente yo quise que esto quedara grabado, que esto se pudiera subir a mi canal. Y lo que conversamos fue un poco el uso de las mascarillas. Así que podemos hablar un poco sobre eso para introducir estos temas. Y mi pregunta es si las mascarillas funcionan o no para prevenir el coronavirus y el contagio. Bueno, Simón, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Absolutamente es importante que se le dé un poco de tribuna al mundo científico, sobre todo en lo que está pasando ahora. Un mundo científico quizá un poco más que las redes, no las redes sociales, el periodismo, los canales, la opinión pública está un poco al debe con lo que está ocurriendo hoy día. Y con respecto a tu pregunta, es complicada un poco abordarla en el sentido de si las mascarillas previenen el coronavirus. Sí, son una herramienta muy importante en la protección de este. Las mascarillas tienen, su uso se fundamenta en evitar que los microorganismos salgan del cuerpo humano hacia afuera. Ya no es, evitan que entren al cuerpo, pero su principal uso es evitar que salgan. ¿Ya? Un ejemplo muy característico que voy a utilizar es en el caso de los médicos, donde un cirujano, cuando opera a una persona, cuando habla a una persona, se pone la mascarilla no para evitar que algún microorganismo que sale del cuerpo de la persona que están operando entre y la tome, sino que es para evitar que un microorganismo que sale del cuerpo del médico pueda entrar en un ambiente estéril de la persona que está abierta en la mesa de cirugía. Entonces, frente a eso, la mascarilla, su uso principal es evitar que uno esparza el coronavirus a medida que uno va en la calle, en los lugares públicos o en el colegio, etcétera, que hoy día se usa la mascarilla, que es casi en cualquier lado. Entonces, pero hay ciertas características de las mascarillas que es importante recalcar. Hoy día podemos ver muchas mascarillas, o sea, uno sale a la calle y puede ver millones, no sé si millones, pero muchos tipos de mascarillas. Están las mascarillas reutilizables, las mascarillas de género, las mascarillas de papel, las mascarillas quirúrgicas, la N95, mascarillas que tienen unos filtros. Entonces, hay mucha mascarilla que hoy día se está usando, pero la pregunta a abordar, siento que más que si son útiles, porque sí, son útiles, y a Simón le di una imagen que espero que después cuelgue en algún link del video, donde se muestra el uso de la mascarilla frente a las bacterias. Que voy a hacer un paréntesis, los virus tienen tamaños distintos a las bacterias. ¿Ya? En la imagen se puede ver la efectividad de las mascarillas frente a la diseminación de bacterias, más no así podemos asociarla de los virus. Los virus son más pequeños que las bacterias, ¿ya?
estamos hablando del rango de que una bacteria, una célula roja mide entre 7 y 8 micrómetros, y una bacteria puede medir entre 1 a 3 micrómetros, y el coronavirus es 0,1 a 0,5 micrómetros. Es decir, que en una bacteria de la más pequeña podría caber hasta 10 veces el coronavirus, ¿ya? Si tomamos en cuenta, por ejemplo, una bacteria de 1 micrómetro y un virus y un coronavirus de 0,1 micrómetros, el coronavirus en una bacteria cabe 10 veces, ¿ya? Entonces, es importante entender de que si bien la foto es representatividad de la efectividad de las bacterias, podría diferir un poco con respecto a los virus, ¿ya? Pero lo importante con respecto a las mascarillas es un poco el hecho de que hay mascarillas y mascarillas, ¿ya? Las N95, hay que entender, primero hay que entender un poco cómo es el entramado de la mascarilla. La mascarilla uno la ve como una cubierta, pero a nivel microscópico, a nivel de microscopio, valga la redundancia, es un enmallado que evita que pasen las partículas de los microorganismos. Y como tú dices, que evite esparcir la saliva, ¿no? Así es, así es. Es necesario entender de que el coronavirus, en este caso en particular, que es lo que nos trae acá, es un virus que se esparce mediante la microgota de saliva. Sí. ¿Ya? Y la microgota de saliva es atrapada, que la microgota es mucho más grande que el virus, y esta sí es atrapada por la mascarilla, pero el virus queda ahí, ¿ya? Y se ha hablado muchas veces en las noticias de cuánto dura el coronavirus en distintos materiales, ¿ya? Lo importante es que, por ejemplo, una mascarilla N95 tiene un poro, el tamaño del poro de la mascarilla es de cerca de 200 micrómetros, ¿ya? El virus, el coronavirus, mide 0,1 micrómetros. Es decir, que por un poro de la mascarilla más eficaz, cabe 200 veces, 2000 veces, 2000 veces. El coronavirus. ¿Ya? El coronavirus. O sea, entonces, perdón, un paréntesis para entender un poco lo que tú vas diciendo. Si yo tengo una conversación contigo personalmente y los dos estamos con mascarilla, ¿aún así se puede transmitir el virus? No, a ver, en números sí, en la práctica no. ¿Por qué? Porque el virus va en una microgota. Si tú exhalaras el virus solo, podría ser que fuera como tú lo dices, ¿ya? Pero como va dentro de una microgota, la microgota es atrapada en la mascarilla, ¿ya? Y es importante esto porque las mascarillas tienen vidas útiles, ¿ya? Y hoy día estamos viendo muchas mascarillas que no son lo ideal. Ojo, no estoy diciendo que no haya que usarla, ¿ya? La mascarilla es una herramienta y es un instrumento que protege. Sí o sí, eso siempre va a pasar. Pero si hablamos de números, si hablamos de tamaños, uno empieza a cuestionarse algunas cosas, ¿ya? Es mejor tener una mascarilla poco eficaz a no tener una mascarilla. Eso es importante y la gente tiene que entenderlo. Cuando dice, yo no ocupo una mascarilla, o sea, si alguien ocupa el argumento de que es que el virus es mucho más pequeño que el poro para no usar una mascarilla, es un error muy grave. ¿Ya? O sea, es mejor tener algo que protege poco a no tener nada. Es que eso es lo que yo quería profundizar, porque si tú dices que, claro, que en una mascarilla, sea cual sea, el poro del coronavirus puede entrar porque este es demasiado pequeño, entonces no habría por qué usar mascarilla. Pero lo que tú Absolutamente. dices, claro. Es importante el entender de que el virus no está solo, ya va con una microgota. Hoy día, en Alemania, se está prohibiendo el uso de mascarillas de género, porque el género tiene un poro demasiado grande, ¿ya? Ahora, las mascarillas de género son útiles, ¿ya? Igual protegen. Hoy día, todos sabemos que al inicio de la pandemia no quedaban mascarillas, la gente compraba mascarillas por montones, se vendían a precios exorbitantes, que uno dice, puta, es mejor usar una mascarilla de género.
Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Yo prefiero tener un pañuelo en la boca que no tener mascarilla. Pero si hablamos quirúrgicamente, o sea, voy a volver al ejemplo del médico, por ejemplo, haciendo una operación. Ese médico que ocupe una mascarilla de género en una operación, jamás eso va a pasar. ¿Por qué? Porque la eficiencia de retención frente a bacterias y virus es muy distinta a una mascarilla quirúrgica profesional, a una N95 o una de quirúrgica propiamente tal. Los poros son distintos, el entramado es distinto, el material es distinto, pero además, hablando del material, llega un punto en que la gente está muy al debe también, que es, ocupan una mascarilla todo el día, ocupan una mascarilla toda una semana. A veces conozco gente que ocupan una N95, que es la mejor mascarilla que pueden usar, pero llegan a la casa, la guardan y la ocupan al día siguiente. Hay que entender de que los materiales tienen una vida útil. La respiración humana libera vapor de agua. Por lo tanto, las mascarillas se humedecen y las mascarillas pierden efectividad al momento de que se humedecen. Entonces, hay una persona que está ocupando la misma mascarilla todo el día y esas mascarillas, por protocolo, en un uso constante, duran no más allá de 2 hasta 3 horas, dependiendo. Hay gente que corre con la mascarilla, que hace ejercicio con la mascarilla, y uno dice, cuando uno hace ejercicio, uno exhala mucho más vapor de agua, porque esa es la intención. Entonces, si en una vida normal una mascarilla dura 2 a 3 horas, mientras haces ejercicio, dura con suerte 1 hora. Entonces hay gente que ocupa una mascarilla todo el día, y eso disminuye la vida útil. Pero voy a volver a repetirlo. ¿Es mejor eso a no usar mascarilla? Absolutamente. ¿Ya? La mascarilla, se ha dicho de perogrullo, o sea, se ha dicho incansablemente, y no es de perogrullo, la mascarilla salva vidas. ¿Ya? Es importante explicar eso, de que a veces está mal usada, sí. A veces podría ser mejor, sí. Podrían haber más normas o que la gente o que la opinión pública explique mejor cómo es el uso o cómo es el funcionamiento de la mascarilla, sí. ¿Hay que dejar de usarla? No. ¿Hay es mejor que nada? Absolutamente. ¿Ya? O sea, bajo ningún concepto hay que pensar de que todo esto que he dicho da pie para decir mejor no uso mascarilla. Para nada. Claro, no, no, Es no, necesaria la mascarilla. de hecho estás diciendo todo lo contrario. Entonces, sí, es que a veces hay gente como que podría decir, ya, pero entonces, si voy a ocupar mal una mascarilla o si no me va a servir después de 2 horas, mejor no la uso. No, no, porque igual es una barrera física. Ya hay que entender de que una cosa es que el virus pueda pasar o no, que la microgota y todo lo que quieras, y la otra es que hay una barrera física al frente de tu boca y de tu nariz. ¿Ya? Es más, voy a dar un detalle que no mucha gente conoce. Uno podría contagiarse de coronavirus a través de los ojos, porque también es una mucosa. Los ojos, el coronavirus podría, a ver, va a sonar idiota, pero el coronavirus podría entrar desde los ojos. El problema es que no hay acceso, no hay comunicación entre los ojos y la vía aérea. Pero por ejemplo, ¿Ya? El coronavirus... un paréntesis, una pregunta que me surgió. Si yo, por ejemplo, me rasco los ojos, así como cuando uno se despierta en la mañana y tal, y después yo ya con mis manos, que como tú dices, que puedo contaminar con mi ojo, yo le doy la mano a una persona. ¿Puedo contagiar de coronavirus a esa persona? Si el coronavirus está en tus ojos, sí. Ya. Sí, porque el coronavirus vive en ambientes líquidos. ¿Ya? Las mucosas de los ojos son ambientes líquidos. ¿Ya? No te vas a infectar de coronavirus, vas a ser portador de coronavirus. ¿Ya? Es importante entenderlo. El coronavirus está asociado a las mucosas y los ojos, el humor vítreo, también es un tipo de mucosa. ¿Ya? Insisto, el coronavirus, el ciclo infectivo del coronavirus es a través de que entra al organismo, llega a las vías aéreas, llega a los pulmones y a través de esta proteína spike que todos han hablado desde la vacuna, tiene la capacidad de agarrarse a la célula de los pulmones y invadir. ¿Ya? No hay contacto entre los ojos y la vía aérea.
Por lo tanto, uno no se podría, si solamente tienes coronavirus en los ojos, por ejemplo, no vas a presentar un cuadro ya de enfermedad, pero sí puedes ser portador. Y sí, como tú dices, si te rascas el ojo y hay una microgota, el lagrimal, por ejemplo, si el coronavirus después, en vez de usar el transporte de la microgota de saliva, ocupa un poco de lágrimas, cumple el mismo efecto. Claro. ¿Ya? Oye, Said, Dime. perdón, termina tu punto y después te paso a preguntar dos Que, cosas. que es necesario entender, estas son cosas, por ejemplo, que no se hablan mucho, que no se explican mucho. En algún momento a mí me tocó ver que en alguna noticia matinal, no me acuerdo, se mencionó, pero no se abordó. Entonces, por eso a veces yo digo que la opinión pública en los matinales, en las noticias, está un poco al debe de este tipo de información. Voy a hacer un paréntesis muy rápido, que es la eliminación del coronavirus. Mucha gente habla del lisoform, del Lysol, del cloro. Yo trabajo en un laboratorio y trabajaba en un laboratorio con gonorrea y en otro laboratorio con Clostridium difficile. Y en ambos casos, con etanol 70, era una manera de eliminar los microorganismos. ¿Ya? En caso de Clostridium también se ocupaba cloro como para asegurarse de que todo se muriera, los mesones, todo. Pero con etanol 70 es algo que limpia, que mata, elimina el 99.9% de la bacteria y virus. Es un poco, ¿le suena de algún lado? Lean los ingredientes del isoform, lean los ingredientes del Lysol. Es gran parte alcohol 70. Entonces, estas son cosas que no se explican. Ya, entonces hay mucha gente gastando en lisofón, gastando en Lysol, cuando en realidad podrían gastar en alcohol. Entonces siento que hay mucha información que no se da al público, que es de mucha utilidad que el público la tenga. Claro, y no, y lo que yo siento, solamente como opinión, no nada con respecto a tu disciplina, pero si te fijas, todos los referentes de la ciencia, entre comillas, en los matinales y en los medios de comunicación, principalmente son puestos para el espectáculo, o sea, no son más... Lo tienen ahí porque es un médico, pero en el fondo lo tienen ahí porque igual es una persona como simpática, que da una buena Pero impresión. no explica, Pero exacto. exactamente, No pero entra a explicar, a exactamente. desguazar lo que significa. Exactamente, o sea, a eso iba. Y claro, por más que sean médicos, igual es como que te da lata que no puedan hablar de estos temas. Absolutamente, Sí, absolutamente. Y dime, no, dime. sí, que te tenía dos preguntas con respecto a la mascarilla. La primera, ¿Ya? ¿qué opinas tú de que ahora en el último tiempo, y cuando digo último tiempo deben hacer 1 o 2 semanas, no más que eso, ¿Ya? que personajes de sanidad, por ejemplo, como Anthony Fauci y la OMS también, eh, han dicho que que la mejor forma de prevenir el coronavirus ahora es ponerse doble mascarilla o triple mascarilla. Entonces, ¿Ya? Perfecto. ¿cuál es tu opinión? ¿Qué tan efectivo puede ser eso? Es muy efectivo. ¿Ya? ¿Sí? La doble mascarilla es un tema que es importante. Hace poco vi un video de una persona que hacía la prueba con un encendedor que me llegó al WhatsApp. Entonces me imagino que debe estar rondando, que quizás más de una persona que esté viendo este video lo ha visto, que es, veamos qué tan efectiva es la mascarilla. Entonces se ponía una mascarilla, prendía un encendedor y lo soplaba. Y si la llama se apagaba o no, es porque mostraba qué tan protector era con respecto a lo que uno exhalaba. ¿Ya? Cuando llegaban a las mascarillas, estas mascarillas común y corriente de quirúrgicas de papel, las más comunes, Sí, sí. hacía el mismo experimento, la soplaba y se apagaba, pero cuando se ponía doble mascarilla, esto no ocurría. Ya. ¿Ya? Es efectivo, absolutamente es efectivo. Como yo dije, frente a no tener nada es mejor tener algo malo, pero si puedes tener doble mascarilla, excelente. Si puedes tener triple mascarilla, me ha tocado ver gente, por ejemplo, que tiene doble mascarilla quirúrgica y como es muy fea, se pone una mascarilla de género con algún motivo y algún diseño. Perfecto, con eso estás seguro de que no va a haber ninguna interacción porque si el virus en algún caso saliera sin una microgota, tiene que pasar 3 capas de protección para
poder salir. O Entonces gente, es muy poco probable. o gente también que usa este tipo como de protectores, ¿no? Como estas Escudos faciales. pantallas, Sí. claro, que Los ocupan escudos también. faciales yo creo, a gusto personal creo que es una de las mejores opciones. Es mejor, siempre es bueno usar una mascarilla debajo del escudo facial, porque el escudo facial igual está abierto por abajo y por los lados. O sea, hay que entender que la microgota no evade las leyes físicas. La microgota igual cae, igual es afectado por la gravedad. Entonces, es necesario entender de que si yo tengo escudo facial y estornudo, en algún momento eso podría caer por gravedad. Claro, ¿Ya? claro, exacto. Podría o pegárseme al cuerpo porque yo estoy avanzando, nuevamente física, o si estoy detenido podría caer al piso, ¿ya? Pero más allá de eso, es una barrera física, ¿ya? Entonces, si se puede usar escudo facial con mascarilla, perfecto. Si ves a alguien usando solo escudo facial, sin mascarilla, uno se tiene que preguntar qué hay abajo. La otra vez, por ejemplo, hoy día, estaba viendo una entrevista a unas personas en la feria y el vendedor de la feria tenía un escudo facial, pero no tenía mascarilla y abajo tenía todos los productos, la verdura, la fruta. Sí. Entonces, si en algún momento lo que pasara, lo que saliera de la boca, chocara con el escudo y llegara a caer, caía arriba de la fruta y de la verdura. Entonces, es importante ver también el contexto, ¿ya? Porque a veces un escudo facial podría llegar a ser incluso más peligroso, como en este ejemplo del feriante, que en sola una mascarilla. Entonces, la pregunta es, en este contexto del feriante, ¿es mejor una mascarilla o un escudo facial? A gusto personal, una mascarilla. Claro, exactamente. ¿Y qué crees tú? Pero un poco respondiendo a tu pregunta, No, sí, sí, genial. sobre la mascarilla doble y triple, es genial. Si se puede, hay que hacerlo. No, sí, Si van a ocupar una mascarilla de género, es mejor una mascarilla debajo, quizá un poco más quirúrgico profesional. Y así uno muestra lo que quiere mostrar en su mascarilla de género. no, claro. Bueno, paréntesis, un poco para explicar, yo no. Todas estas preguntas que yo te estoy lanzando son preguntas que son dudas personales, no es que Sí, haya. por supuesto. Esta como es una entrevista un poco más abierta, como tú eres de una disciplina que yo Absolutamente no. no, Y no, no. al final esas dudas que tú tenés, lo más probable es que le salen a alguien Sí, más. Así que exacto. Bueno, todas las que crean. y mi otra duda, que era lo segundo que te iba a decir, era, sí, ya, tenemos en cuenta que doble mascarilla con protector y todo funciona y previene totalmente el coronavirus. Pero ¿qué piensas tú, por ejemplo, de que han habido casos en el último tiempo de personas que también se han enfermado con la mascarilla? Que se han intoxicado, han tenido vómitos, tienen problemas de respiración y todo. ¿O eso crees que es imposible que pueda pasar con el uso de una mascarilla? Pero tienen un caso confirmado de coronavirus, ¿Mm? son positivos al coronavirus, No, 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 esas no, lo que personas. yo me refiero, no, lo que yo me refiero es que son personas que se enferman por el uso de mascarilla, no por coronavirus. Por tener, Ya, te entiendo, te entiendo. sí, A eso, ver, tener, mira, un caso que unos niños haciendo educación física, creo que fue en Inglaterra, si no me equivoco, no sé si, no ya, me acuerdo bien exactamente, pero creo ya, que fue en Inglaterra que haciendo educación física con la mascarilla se enfermaron, se intoxicaron, y les dio vómitos, les dio una serie de cosas. Y se intoxicaron ya, a ver, por ejercitarse con mascarilla. ya, eso que tocas me ha tocado mucho leerlo, mucha gente que dice a mí me falta el aire, todo. Las mascarillas están hechas para el que exista flujo de aire, más no así de microorganismos, ¿ya? Hablemos, voy a separar un poco la pregunta. De que se hayan enfermado, voy a insistir en que las mascarillas principalmente evitan que algo que está en nuestro cuerpo salga. Por lo tanto, si se enfermó de algo, es porque él ya lo tenía en su cuerpo. ¿Ya? Es necesario entender eso. Si yo expelo coronavirus, es porque el coronavirus ya está en mi organismo y ya está haciendo un ciclo infectivo. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, si yo me saco la mascarilla y yo la analizo y encuentro coronavirus,
hay más probabilidades que sea porque yo tengo el coronavirus dentro de mi cuerpo a que el coronavirus estaba volando en el aire, ¿ya? Por lo tanto, en el caso de que alguien se enferme por el uso de la mascarilla, podría ser por algo que es patógenos oportunistas en la flora normal, ¿ya? Los patógenos, la flora normal son microorganismos con los cuales nosotros convivimos a diario. Frente a esto, si ese microorganismo, voy a poner un ejemplo, las caries son resultado de un microorganismo, ya que se aloja en los dientes, en las comisuras de los dientes, en la boca, ¿ya? Si tú tomas esa bacteria que en la boca solo te genera una carie, más no así una enfermedad, y la llevas a otro lado de tu mismo cuerpo, eso podría generar una enfermedad mucho más grave, ¿ya? Existe la flora oportunista. ¿La mascarilla ayuda a esta flora oportunista? Podría ser. No debería ser así, pero podría ser, ¿ya? Tomando el punto, por ejemplo, de las personas que dicen que les falta el aire, es complicado, ¿ya? Es complicado porque una mascarilla no debería hacer eso. O sea, voy a usar de nuevo el ejemplo del médico y la cirugía. Hay cirugías que toman 4 o 5 horas, donde los médicos se van cambiando la mascarilla. A veces hay cirugías más largas y no se caen por falta de aire, ¿ya? Es súper complicado mi hijo se enfermó, mi hijo se desmayó, mi hijo vomitó por la mascarilla. Es súper complicado verlo. O sea, si estamos hablando, si lo tomamos como números, es como Muy baja me la está probabilidad. diciendo que de toda la población que usa mascarilla, su hijo le pasó esto por la mascarilla, podría haber condiciones asociadas. Ojo, estoy hablando de una condición normal, no estoy hablando de una enfermedad. Si alguien es asmático, por ejemplo, podría cambiar las reglas del juego, ¿ya? Podría llegar a ser que un asmático tenga problemas con las mascarillas, pero estoy pensando en que estos niños que tú me cuentas eran población normal, era población que no tenían enfermedades respiratorias, O no no tenían tenían, otro tipo. lisa y llanamente no tenían COVID. Claro, claro. Entonces, al final hay que hacer la diferencia entre quizás tenía un problema respiratorio, pero no era COVID. O quizás tenía COVID, pero no lo agarró porque tenía la mascarilla. Entonces, es súper complicado abordar estos temas porque hay mucho de todo. O sea, yo desde el punto de vista de la ciencia he aprendido de que todo puede ser si se dan las condiciones adecuadas. Si justo ese niño tiene una condición que hace que la mascarilla genere algún problema, podría ser, habría que estudiarlo. Pero de ahí a decir que todas las personas que usan mascarilla van a presentar estos problemas, no están así. O sea, me cuesta mucho verlo. Es un poco de todas las tinas calientes, todos los jacuzzi son tinas calientes, pero no todas las tinas calientes son jacuzzi. Claro, exactamente. Entonces, es súper complicado no todas las personas que van a ocupar mascarilla van a presentar estos problemas. Sí podría haber gente que ocupando mascarilla podría presentar estos problemas, pero no todas. Entonces, es súper complicado discutir esto porque habría que ver caso a caso. Entonces, de que podría ser, podría ser. Pero que a todo el mundo le pase, lo dudo. Claro, exactamente. No, entiendo. Yo no lo aceptaría como un argumento de no voy a usar mascarilla porque al niño de allá se enfermó por esto. Es como, ok, pero veamos al niño de allá. Entonces, antes de hacer algo, antes de hacer una acción, mejor cerciórate de que en realidad fue por la mascarilla. Quizás simplemente tenía alguna condición de base. Y por eso, y voy a ser un poco majadero en esto, en el sentido de, a veces hay poblaciones que podrían estar más susceptibles a unas enfermedades que a otras. Los negros, por ejemplo, son más susceptibles a algunas enfermedades que los asiáticos. Los árabes tenemos algunas mutaciones que nos hacen más propensos o más resistentes a quizás algunas infecciones. Entonces, uno podría decir, oye, mira, qué interesante, todos los africanos no todos. La mayoría, hay muchos africanos que pasaron asintomáticos,
quizás podría existir una mutación que haga que los africanos puedan pasar más asintomáticos. Entonces, hay condiciones que se dan frente a algunas enfermedades y a otras que podrían cambiar las reglas del juego. Entonces, cuando yo digo, no voy a usar mascarilla porque al niño de allá se enfermó, puede ser que o tú tienes una condición diferente o él tiene una condición diferente para que hayan resultados distintos. O podría ser lisa y llanamente también una falacia argumentativa. ¿No? También, pero yo estoy partiendo desde la base en que no hay falacia argumentativa, en que en realidad el niño sí se enfermó por alguna razón. Entonces se busca... No, lo que yo me refiero es falacia argumentativa en el sentido de lo que tú dices. O sea, si yo, Simón, en Chile, no voy a usar una mascarilla porque un cabro chico en Inglaterra se enfermó por eso, también es un poco, como un poco más, un poquito más ligado como a la falacia argumentativa que algo relacionado directamente con la ciencia. Te entiendo, o sea, absolutamente. O sea, claramente se cae en una falacia argumentativa de estamos a muchos kilómetros de distancia y sí, podría ser, pero mejor investiguemos antes de dar una conjetura tan cerrada, por decirlo así. Exactamente. Bueno, pasando igual a otro tema, pero también en relación con lo mismo. ¿Qué te han parecido a ti las medidas para controlar el coronavirus? Con todo esto de las cuarentenas, el distanciamiento social, la mascarilla, obviamente. ¿Crees que el gobierno acá en Chile ha hecho buenas medidas, ha tenido una buena reacción frente a esta pandemia? ¿O también tú crees que esto puede tener implicancias políticas y medidas, por así decirlo, de control de la población? Mira, si hablamos del actuar de un gobierno, siempre tiene implicancias políticas. O sea, siempre, lamentablemente, una persona que alguna vez dijo que toda acción es una acción política. Voy a salir un poco de eso y voy a... A ver, hay un impacto socioeconómico, cultural en las cuarentenas que nos diferencian a muchos otros países, ¿ya? Las cuarentenas dinámicas a mí no me parecen una buena opción. Creo que la cuarentena es cuarentena siempre, o sea, cuando hay un virus que no sabemos cómo actúa, hay que hacer cuarentena. Hace poco, por azares de la vida, estaba viendo en la tele antes de dormirme una película que se llama La Cosa. ¿Qué es esto mismo? Es un extraterrestre que es capaz de imitar, es muy parecido a la Among Us. Ya es la película de la Among Us. Un extraterrestre se infiltra en una base de la Antártida y nadie sabe cómo funciona. Y todos saben que hay un infiltrado, pero nadie sabe quién es porque puede tomar forma humana. Entonces, hay una frase que me marcó mucho de esa película que es: ¿qué haces? Una doctora le pregunta a un investigador que dice: ¿qué haces cuando tienes algo que te amenaza y no se puede esparcir al resto del mundo? Y el investigador le dice: cuarentena. Exacto, cuarentena. Se cierra todos los límites y se busca eliminar al ente patógeno, en el caso de la película, un extraterrestre. En nuestro caso, una pandemia. Claro. En este caso, la pandemia. Entonces, al final el problema es que si tú lo cierras todo y tú vas cerrando de a poquitos, no se cumple lo que una cuarentena es, que es cerrar todo y evitar que entre o salga el bicho. Al final es eso. El virus, hay que evitar que entre más virus y también hay que evitar que salga y se esparza más virus. El problema es que si tú pones una cuarentena acá y acá lo dejas abierto, en algún momento va a haber una comunicación acá, porque estamos en el mismo territorio. Claro. Entonces, al final, por falla de alguno, el virus se va a seguir, se elimina la finalidad de la cuarentena, que es evitar que salga, ya salió, o evitar que entre más. Si sale, en algún momento se va a crecer y podría existir el riesgo de que entre más. Entonces,
las cuarentenas dinámicas para mí no fueron una buena respuesta. Pero eso es ahí, igual, perdón, un paréntesis sobre ese mismo tema. Eso igual es una weá súper arbitraria, pues, porque finalmente, yo recuerdo cuando ya estaba quedando un poco más la cagada, con la pandemia, digo, se hizo eso de lo que tú decías, de las cuarentenas dinámicas, y me acuerdo, por ejemplo, que había un lugar de Ñuñoa, que era si no me equivoco, para la plaza de Ñuñoa para arriba, que sí se podía transitar, y había Sí, una parte de Ñuñoa para abajo, creo que más abajo de la raza, si no me equivoco, que no se podía que transitar. no podía transitar. Pero esa cuestión, o sea, Absolutamente. Por eso, es totalmente arbitrario, es ridículo. No tiene relación con algo de Para esto, mí no ¿no? lo tiene. ¿Cómo? No tiene relación, o sea, no es como que hayan dicho, no es como que haya salido el ministro de Salud diciendo, no, mira, pasa que si tú cruzas en esta parte tienes más cantidad de contagio y tal. No hubo eso, no Para hubo nada. como un Para estudio, nada. una investigación diciendo como, no, mira, esta parte de Ñuñoa tiene lo que tú decías ahí, tiene tanta cantidad de bacterias pegadas al coronavirus y por eso no se puede pasar. No hubo nunca esa cuestión. Claro. Y sin embargo también se No, hizo, no, porque, lo que pasa es, porque Ñuñoa toda esta división no está marcada ni por un río, ni por una montaña, nada, o sea, es cruzar una no hay cuadra. una barrera física. Claro, exacto. O sea, Así es. la plaza de Así Ñuñoa es. para abajo son 2 o 3 cuadras, que es totalmente caminable, entonces al final me parece un poco Absolutamente. Si arbitrario. al final hay que entender de que las cuarentenas también absorben un poco la zona geográfica. ¿Ya? Si tú pones en cuarentena a todo Chile, hay un cordón montañoso que divide Chile de Argentina. Hay una barrera física que evita que se esparza el virus de Chile a Argentina. ¿Ya? Si tú cierras los aeropuertos, si cierras las fronteras, si cierras Chile, hay barreras físicas que evitan que el virus se propague a otras zonas, a otras regiones y otros países. ¿Ya? El problema de las cuarentenas dinámicas es que no existen barreras físicas que puedan evitar esto. Si tú me dices que hay una montaña partiendo Ñuñoa, puedo entender la Claro, cuarentena a eso me dinámica, refería. pero no es así, es A eso una me calle. refería. Es que a eso me Entonces, refería, porque exacto, yo entiendo a qué te referías, por eso te lo explico, de que no hay una barrera física, por eso para mí, o es todo o es nada, en este caso de las cuarentenas, ¿ya? claro, Eh, ¿A dónde está la parte económica social? Que yo dije que es un problema socioeconómico social. Socioeconómico social es una reiteración. claro. Económico social. Que es que la gente tiene que trabajar. ¿Ya? Hay países, mucha gente dice, en otros países las cuarentenas han funcionado. Y uno se pone a investigar y es porque son países un poco más ricos que al final, no me acuerdo, esto lo leí hace mucho tiempo, voy a inventar una cifra, pero habría que buscarlo en Google, que es el gobierno le dio 2.000 euros a cada persona para que no tuviera problemas con la economía. Exacto. Pero eso aquí en Chile no funciona, que si bien es un país con economía en crecimiento, no es un país netamente rico como para poder hacer eso. Yo, Entonces se reparten bonos de 250 lucas que en realidad el costo de la vida es mucho más alto que eso y no lo recibe todo el mundo. Entonces al final es como, ¿cómo lo haces para explicarle a una persona que está pasando hambre, que está pasando frío, que tiene hijos, y otra cuestión de quédese encerrado en su casa para que esto se solucione rápido, pero no le podemos ayudar con nada más que esta cantidad? Entonces, es súper complicado el tema de las cuarentenas por eso. Entonces, en ese ámbito creo que el gobierno no lo ha hecho tan bien. No voy a decir mal, porque igual durante un tiempo hubo un declive en los infectados, pero no sé si lo ha hecho tan bien. Donde sí encuentro que quizás lo haya hecho bien es en las vacunas. ¿Ya? Hoy día hay 3 tipos de vacunas en el país. Yo creo que las 3 vacunas son buenas opciones. Hay algunas mejores que otras, puede ser.
hay algunas que tienen eficiencias diferentes, claramente son mecanismos de administración del antígeno distintos. Pero las tres son opciones muy buenas. Entonces, en ese sentido, yo no tengo nada que decir, se ha hecho un buen manejo con respecto a las vacunas. Ayer me tocaba ver en las noticias de que hay países que hablan muy bien de eso y de que es casi como que vaya a vacacionar a Chile porque lo van a vacunar. Sí, sí, Más exacto. allá de todo lo que significa y de la opinión que uno tiene acerca de de lo que dijo. Chile tiene un buen manejo de vacunas, ¿ya? Ha comprado vacunas, se han aceptado 3 vacunas. El ISP es un ente no gubernamental, por lo tanto, hay mucha gente que dice, ya, pero es que, ¿cómo le voy a creer al ISP si de este gobierno y tal cuestión? Hay que entender que el ISP está separado del gobierno. Entonces, hay gente y hay investigación y hay estudios detrás de las vacunas. En ese ámbito, nada que decir. Cómo se trató la pandemia, podríamos tener opiniones encontradas, algunos y otros, y yo no tengo una muy buena opinión de cómo se manejó, pero sí hay que decir de que se ha manejado mejor que otros países. O sea, hay otros países que están mucho peor, y dentro de la misma región hay que ver a Argentina, hay que ver a Brasil, Pero oye, pero un Perú. paréntesis. Ahora Entonces, que mencionaste Argentina, Argentina tuvo 8 meses de cuarentena total casi. 8 meses. Nosotros tuvimos absolutamente, 4. absolutamente. Y lleva millones de casos. Sí, no, si hablamos de la pandemia como conjunto global, vacunas, cuarentena, aislamiento, servicios de salud, camas disponibles, oxígeno, si hablamos todo en un conjunto, Argentina siento que lo ha hecho bien, pero no sé si tan bien. Chile, siento que quedan cosas al debe. Por ejemplo, en Argentina es un país que está pasando por un conflicto económico, que Chile no es tanto así. Entonces, en ese sentido, Chile, bien. Pero si hablamos de las cuarentenas en Argentina, perfecto. 8 meses de cerrar todo. Maravilloso. Chile, no. Entonces, si hacemos la sumatoria al final es una cosa buena en Argentina, una cosa buena en Chile, una cosa mala en Argentina, una cosa mala en Chile, al final quedamos un poco parejos. Entonces, al final, si lo vemos como conjunto, Es que yo, se podría un es que yo creo que poco. es que yo creo, en mi Sí, opinión, fuera de la opinión científica que tú tienes, yo creo que, bueno, de la edición más que yo puedo sacar como de mi disciplina, pero yo creo que esa ha sido la realidad de América Latina, como tú dices. Esta cuestión de decir como, oh, mira, Argentina ha hecho esto, pero se ha caído en esto otro. claro, Al final yo creo que esa ha sido la realidad de América Latina en general. Nosotros absolutamente. O quizás, sea, mira, quizás quien, entre comillas, se escapa un poco es Uruguay, pero es una nación de 3 millones de personas, 4 millones de personas, no más. muy pequeño, sí. Claro, y al final, y si te fijas, Uruguay, aparte de todo el tema del Estado y todo, aparte, cerró su frontera al tiro. Al tiro. Al O tiro cuando, sea, sí, esto se enteró, o sea, se supo de que estaba esparciéndose por el mundo y cerró sí, frontera al tiro. A exacto. Chile le tomó tiempo cerrar frontera. Entonces, estoy de acuerdo en eso que tú dices. Todos los países, es muy difícil que un país sepa cómo actuar perfectamente frente a una pandemia. Sobre todo una pandemia de estas características. Hemos tenido pandemias antes, no sé, quizá alguien se acordará, el miedo que La era H1N1. la gripe porcina, exactamente. Entonces, pero no fue a nivel global como está ocurriendo con el coronavirus. Entonces, hay muy pocos países que tienen la economía, el conocimiento y la capacidad para responder en todos los ámbitos vivos. Sí, no, Entonces, completamente. Completamente. frente a eso, tengo que aplaudir a Chile en las cosas que ha hecho bien y puedo criticar en las cosas que ha hecho mal, pero al final mejor centrémonos en lo que ha hecho bien, que sin olvidar obviamente lo que se ha hecho mal. No quiero decir de que uno tenga que hacer la lista gorda, pero porque al final podríamos criticar muchas cosas y Claro, podríamos estar aquí exacto. una eternidad, Sí, podríamos exacto, estar 4 días más hablando de todas las cosas que se hicieron mal y de las opiniones exactamente. personales y a nivel global también. Entonces, No, pero al final
haciendo un poco de resumen, creo que Chile lo ha hecho bien, pero en el tema de las cuarentenas dinámicas creo que fue una muy mala idea. Muy mala idea. Y el problema fue, Pero, siento que uno de los grandes problemas fue el ego de la persona encargada en la época de decir, ¿sabéis qué? No he equivocado. claro, claro, exactamente. Pero ahí, es que ahí está mi duda, porque si tú dices que se están haciendo medidas malas en relación a prevenir el coronavirus y a cuidarnos y tener una buena prevención frente a esto, y como tú dices, es imposible que un Estado pueda hacer frente a todo, yo no sé si tú estás de acuerdo, pero yo creo que esas medidas que tú dices que son malas pueden estar relacionadas más con el control social y más con el control de la población, más que con otra cosa. Por lo mismo que hemos estado hablando, con esta cuestión de las cuarentenas dinámicas, con estas separaciones Claro. arbitrarias que se las sacan de no sé dónde, eh, de todo lo que hemos hablado, de esta cuestión de las fases y todo. Y eso es lo que yo apunto, que a lo mejor esta cuestión también tiene un cierto dejo de control social y de control en la población, porque yo lo he dicho varias veces en mi canal, que si miramos el Chile de hace un año, un poquito más de un año, antes de la pandemia, Chile se estaba quemando. O sea, habían protestas todos los días, en Plaza Absolutamente. Italia, ¿para qué decir? Bueno, y no solamente Plaza Italia, o sea, la mayoría, yo iba a la Muchos Melipilla sectores, y sí. la plaza de Melipilla también, todos los días con protestas y con Absolutamente. disturbios. Entonces, finalmente, suena raro decirlo, pero para bien o para mal, todo el tema de la pandemia significó un poco también que se calmaron un poco los ánimos en el momento de las protestas. O sea, un poco toda esta cuestión que pasó el momento cuando ya estaba quedando la cagada, que me acuerdo que salió en la noticia, de hecho salió en la tercera, si no me equivoco, de que Piñera, en medio de la pandemia, se fue a sacar una foto con la estatua de Baquedano y Sí. vinieron a limpiar Plaza Italia. O sea, qué mejor ejemplo que ese. Porque eso ni cagando hubiera pasado en noviembre o en Eh, octubre del 2019. absolutamente. Mm. Absolutamente. O sea, al final la gente es reactiva. Algo que uno siempre ve es que la gente generalmente es reactiva. Hay una pandemia y se reacciona frente a eso y se hace lo que se tiene que hacer. Hoy día estamos volviendo a ver, por ejemplo, que hay más movimiento social por diferentes cosas que han estado pasando en el contingente actual. Pero, pero durante una época sí hubo poco movimiento porque se desconocía un poco. Ya a todos se les metió el miedo de si te infectas te mueres. Sí. Ya, y la gente le daba miedo salir a la calle. A medida que pasó el tiempo y la gente empezó a estudiar más lo que estaba ocurriendo, se empezó a dar cuenta que no era tan así, sino que hay algunos grados, la enfermedad puede ser más fuerte o sea, más mortal o menos mortal, eh, que hay una edad de peligro, pero el problema es que también la gente es individualista, entonces como a mí yo no me voy a morir sin infecto, así que salgo. Pero el problema es que no sabes a cuánta gente vas a infectar que sí se podría morir. Entonces, es complicado porque desde el ambiente social, como tú decís, sí, fue un respiro con respecto a una crisis social, pero pasamos a una crisis sanitaria. Entonces, la pregunta es, ¿tú qué preferís? ¿Si tener una crisis social o una crisis sanitaria? Claro, no, Entonces, exacto. al final es un poco papa o patata, son dos nombres para lo mismo, Sí, entonces es no, pero claro, complicado verlo desde ese punto. o sea, claro, es como que elegí un crisis social o crisis sanitaria, pero igual convengamos que la crisis social, o sea, el país era muy distinto, muy distinto. Absolutamente, Uno podía, absolutamente. La si bien, pregunta, claro, una, habían toques de queda, había una pregunta de el interés despliegue sería, militar y todo, también uno, o sea, igual uno podía salir, sí, podía hacer su... una duda interesante sería
¿cómo habría sido la respuesta de la gente o el manejo de la pandemia sin la crisis social? Porque nosotros entramos en toque de queda mucho antes de la crisis social, Sí, o sea, de la crisis sanitaria. llevamos un año y medio. Entonces, sí, y cuando se entró a toque de queda, aparecieron recuerdos del golpe, todo lo que queráis, pero la gente no estaba tan acostumbrada y al principio fue una medida muy poco aplaudida. Bueno, hasta el día de hoy creo que es poco aplaudida. Pero cuando llegó la pandemia y se reafirmó el toque de queda, la gente como que no lo tomó tan mal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hubiera tomado la gente si no hubiera habido toque de queda antes, si no hubiera habido crisis social? La gente, porque siguiendo tu línea de pensamiento es, venía la crisis social, venía la crisis sanitaria, y no son tan distintas, son dos crisis que se abordan muy parecidos, pero que hay restricciones, te coartan algunas libertades, como es el, por ejemplo, ir a comprar cuando queráis. O sea, hoy día tenía un permiso, en las comunas de Facedo, tenía un permiso para decidir cuándo quieres ir a comprar. Entonces, se coartan algunas libertades, pero si bien son dos contextos distintos, son muy, muy parecidas a la represión. Entonces, a mí, a nivel personal, me hubiera sido interesante ver cómo hubiera reaccionado la gente frente a la pandemia sin una crisis social anterior. Nunca lo vamos a saber. No, claro. Entonces, podríamos decir es una pregunta. Exacto, una pregunta que uno podría decir, yo creo que podría haber sido mejor, o yo creo que podría haber sido peor. Ok, uno puede tener todos los argumentos que quiera, pero... Lo que yo creo que puedo, bueno, obviamente, son conjeturas porque es una cuestión que ya no pasó, ¿cachai? Pero sí es cierto, claro. Sí es cierto que la pandemia, y yo creo que no solamente Chile, o sea, el ámbito global también es así, vino también para desacreditar mucho a los gobiernos, de facto. A quitarle la razón. Y le pasó, bueno, Piñera, ya tenemos la aprobación. No sé pero si desacreditar es la palabra. Dame para terminar la idea. Pero le pasó también que no solamente como a presidentes de derecha, ¿cachai? No es solamente... A todos. No es, a todos. Esa es la wea. Le pasó a Alberto Fernández en Argentina, que en medio de la pandemia hubo una marcha multitudinaria al frente del obelisco, lleno de gente con la bandera de Argentina y criticando el gobierno de Alberto Fernández. Ha pasado también con el gobierno socialista de Pedro Sánchez en España, y ha pasado básicamente con todo. O sea, los más comentados que siempre salen en los medios de comunicación es Trump en Estados Unidos, que ya no es presidente. Los que tienen más peso, Claro, y Jair Bolsonaro en Brasil. Porque es que no son los que tienen más peso, son los más... ¿Cuál es la palabra? Son los más polémicos. Claro, exactamente, Entonces... porque tienen esta chapa de la extrema derecha y todo. Entonces, sí. Pero si te fijas, si rascas un poco, claro, eso es lo que te decía, porque los que más se comentan son este tipo de presidentes, pero si te fijas, por ejemplo, gobiernos socialistas también, gobiernos de izquierda también han caído con esta pandemia. Entonces, yo creo que es transversal. Y como tú dices, nunca vamos a saber cómo iba a gestionar esta pandemia sin un estallido social previo. Pero igual yo creo que hubiera pasado un poco esto. Es una conjetura. ¿Cachai? ¿Puedo equivocarme? ¿Puedo estar...? Yo también creo. Yo también creo. Lo que pasa es que con respecto a lo que mencionáis, como te decía, yo no sé si desacreditar es la palabra. Yo creo que la gente se dio cuenta de otra forma de pensar de los gobernantes. Hace muchos años, y tantos años atrás, el no creer en Dios era casi una herejía. Dios era un absolutismo. Que un presidente dijera yo no creo en Dios era muy raro, muy raro. Y si alguno lo hacía, era muy mal visto o era muy criticado o por otro lado era muy aplaudido también. O sea, generaba opiniones encontradas. Lo mismo pasa ahora. Entonces,
Ahora cambia Dios por una creencia popular de, por ejemplo, la mascarilla, o un negacionista. Que Trump o Bolsonaro digan, yo no creo en el bicho, esto es mentira, esto es, y yo no ocupo mascarilla porque lo que dijo Bolsonaro, de que yo fui Gripeciña, atleta y a mí si me infecto sería un una pequeño gripeciña. resfriado. Sí. Entonces, claro, entonces al final es como te das cuenta de que el gobernante que elegiste es un negacionista y tú no lo sabías al momento de ir a la urna, al momento de votar. O quizás sí lo sabías, yo no lo sé. Yo de Bolsonaro yo no pensé que fuera un negacionista, sí pensé que era un poco de pensamiento extremo, pero de ahí a decir el bicho no existe o tomando unas gotitas milagrosas me voy a curar, eso yo no lo sabía. Entonces siento que la gente se empezó a dar cuenta de pensamientos de sus gobernantes que no los conocían y que no están de acuerdo con ellos. Por eso creo que más que desacreditar es ver otro lado de la persona que elegiste. Pero, Otro ya, pensamiento. Un ¿te poco, por puedo? ejemplo, todos sabíamos que Trump era machista, ¿ya? Pero no sabíamos, por ejemplo, que era tan que tenía la personalidad al nivel de decir yo no voy a ir a un juicio político que se me está haciendo en mi contra o no voy a dejar la Casa Blanca porque creo que todo esto fue no el mismo sistema de elección que lo eligió a él. Entonces al final la pregunta es, entonces no podemos cuestionar tu elección, pero sí podemos cuestionar la elección de alguien más. Entonces son cosas que uno no conocía de su gobernante. Ya, pero te voy a comentar la otra cara de la moneda, porque tú dices, claro, Bolsonaro, negacionismo y tal. Y, bueno, hice un video hace un tiempo atrás analizando un poco el negacionismo del coronavirus, comparándolo con ¿Ya? otras. Perfecto. Pero te voy a mostrar la otra cara de la moneda. Si te fijas, por ejemplo, gobernantes como Pedro Sánchez en España, ¿Ya? tipos que para nada han dicho que la pandemia es inventado y la financia ¿Ya? la ONU y tal. Para nada. De hecho, son tipos que, al contrario, que apoyan una. De hecho, se le dio no sé si un bono, no sé si es bono la palabra, pero hubo una transferencia de dinero del Estado a, a la Fundación. A la Fundación Gavi para el tratamiento de esta pandemia ¿Ya? Ok, y ok, con la ok. vacuna y todo. Y si te fijas, eso generó, también generó crispación, también generó Sí, po, económica social, obvio. a pesar de estar de acuerdo con la pandemia. Porque Lo que por todo este pasa, tema de, oye, ¿por qué dan plata del gobierno a estas instituciones que están manejando la pandemia? Y en Argentina también pasa un poco parecido, que es lo que hablamos de las cuarentenas, que es gente de, oye, ¿sabes siempre va a qué? haber alguien que esté en contra. Siempre. O sea, Entonces, entonces es hay, inherente a la raza humana, parece esa cuestión. claro, pero si te fijas son como dos caras de la misma moneda, porque, Sí, claro, o sea, obviamente es mucho más mediático, pero objetivamente, así, sin lugar a dudas, es mucho más mediático que salga Trump diciendo, no, mira, si te tomas lo que tú dices, si te tomas estas gotas de cloro y tal, tú te sanas con el coronavirus. O Bolsonaro diciendo, no, esta es una gripecina y la weá. claro. Eso es mucho más mediático porque, claro, están como negando un poco eso. Es de Pero un por otro impacto lado, completamente diferente. Lo que pasa es que va en contra un poco de la opinión general. Es claro, como, por ejemplo, que pero es que a eso, es De que a pronto eso Piñera pues ahí. saliera y dijera la Tierra es plana, soy terraplanista. O sea, es todo el mundo entiende, o la mayoría del mundo entiende de que la Tierra es redonda y el Sí, globo sí, no. terráqueo y todo lo que queráis. Sí, Hay una población que es terraplanista, que cree que la Tierra es plana, sí, todo sí, sí. con su argumento, y que dicen la gente que cree que la Tierra es redonda es loca. Y obviamente que va a estar en contra de un presidente que diga que la Tierra es redonda. Sí, Pero pero si Piñera saliera diciendo que la Tierra es plana, obviamente que es de mucho más impacto de sí, no. hay un Com- presidente en algún completamente, país de este planeta que cree que la Tierra es plana. completamente de Entonces, acuerdo. Pero el impacto es distinto. déjame un poquito Sí, dale, dale, ir dale, ahí. dale.
Pero si te fijas, los presidentes que también han dicho lo oficial, han replicado las medidas oficiales y todo, también han sido criticados. Esa es la Sí, cuestión. pues obvio, También han pero sido criticados son criticados por la otra parte de la población, pues, porque Trump, ocupemos el ejemplo de Trump, Trump es un negacionista de la pandemia, y también hay gringos negacionistas de la pandemia que apoyan a Trump. Por lo tanto, siempre van a haber mínimo dos posturas. pero también ¿Ya? pueden haber demócratas. Pero no se sabe, también pueden haber demócratas No, que... es que no hablemos de demócratas, hablemos de que los que creen en la pandemia y los que no creen en la pandemia. No, pero es que tú dices, Tratemos. no, pero que tú dices, los que no creen en la pandemia también pueden seguir a Trump, pero quién sabe si hay demócratas que no creen en la pandemia, que apoyan a Bernie Sanders o Hillary Clinton, no sé. Podría ser, no lo Si sabemos. yo, si Podría yo ser una soy, realidad. entiendo tu punto, pero es que yo lo veo un poco más, hay dos maneras de ver. Si yo soy derechista, que no digo que lo soy, bueno, o izquierdista, da lo mismo para no encerrar nada, y tengo un presidente en contra de mi postura política, pero que hace bien algo, yo voy a estar de acuerdo aunque no sea de mi tendencia política. Si yo soy científico y un terraplanista, que para mí no es alguien de creíble, desde mi punto de vista, que se entienda, si yo desde mi punto de vista, que no creo en el terraplanismo, veo que un terraplanista hace algo bien, no significa que por ser terraplanista voy a echar para abajo ese algo bien que hizo. Claro. Por lo tanto, no va por un tema de que los dos pensemos igual, sino que va un tema de las acciones. Entonces, por muy demócrata que alguien sea, si ese demócrata es negacionista, va a apoyar a Trump. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de política, estamos hablando de negacionismo, estamos hablando de la vacuna, estamos hablando del coronavirus. Entonces, si el coronavirus es apolítico, la persona también va a tomar una postura apolítica. ¿Por qué? Porque si Trump dice, yo no creo en el coronavirus, una persona que no cree en el coronavirus le va a dar lo mismo que Trump sea del color que sea. La única opinión que le importa en ese momento es que el otro tampoco cree en el coronavirus. Entonces, por eso siento que hay que separar un poco de demócrata y Republicano. demócrata y republicano, sino que en negacionista o no. Entonces, al final, estamos viendo que esto es a nivel global, que aparezca un ente de poder que sea negacionista, llama mucho más que una persona que diga yo sí creo en el coronavirus. Sí, pues no, Entonces, exactamente. eso siempre va a pasar. Sí, exactamente, y tiene mucho más repercusión en los medios de, comunicación. Y siempre hay una opinión, o sea, siempre van a haber dos bandos. Yo soy el primero en decir que siempre hay mínimo dos bandos. Hay veces hay muchos más, pero mínimo siempre hay dos. Sí, siempre hay alguien que no cree y siempre hay alguien que cree. Siempre hay alguien que reza y siempre hay alguien que no reza. Hay alguien que tiene fe, hay alguien que no tiene fe. Entonces, siempre para una acción hay una acción opuesta, hay una creencia opuesta. Entonces, siempre van a haber un mínimo de dos bandos. Yo no conozco a nadie, o sea, no conozco en ningún pensamiento en que todo el mundo esté igual. Ni uno. Exacto, nadie piensa igual que el otro. Y esa es la gracia del ser humano, y esa es la gracia de vivir en democracia también. Exacto. De aceptar posturas que no son... Quizás lo único que todo el mundo está de acuerdo es en la acción-reacción, en que algo tiene repercusión, en que si yo elijo algo voy a tener que renunciar a algo más, no sé. Pero si hablamos de formas de pensar, siempre va a haber más de una opinión. Exactamente. Bueno, Said, debemos llevar, no tengo el temporizador, pero llevamos yo creo más de una hora charlando. Hemos hablado de todo, hemos hablado de la mascarilla, hemos hablado de las cuarentenas, nos hemos también llevado al terreno político también. Vamos a hablar de las vacunas, que es otro tema muy interesante. Yo ahora mi tesis doctoral la estoy haciendo en un posible adyuvante para vacunas que se estudió para el coronavirus. Hay un árbol chileno que tiene una molécula que es un muy potente adyuvante para la vacuna del coronavirus. En algún momento se trató de usar. Había poca investigación asociada al tema. Yo estoy investigando parte de eso. Entonces,
es muy interesante también el tema de las vacunas, sobre todo ahora que hay mucha gente que no se la quiere poner, que se la quiere poner, que se quiere poner o solo la Pfizer o que la Sinovac, entonces la Oxford, los distintos tipos de vacunas, cómo se hicieron, porque hay gente que dice que no confían en las vacunas porque salieron muy rápido. Hay mucho tema de por medio, sí, Sí, la bueno, verdad. no, mira, Siento, lo único bueno que le encuentro a la pandemia es que se empezó a hablar un poco más de ciencia. sí, completamente. O sea, mira, ¿qué es lo que yo creo? Yo también tengo la postura frente a la vacuna. Yo personalmente, si tengo la opción, lo hemos hablado en el grupo que tenemos, si tengo la opción voluntaria, yo ojalá no me quiero colocar la vacuna, Ya, voluntariamente. Pero, pero a lo mejor por temas de trabajo sí me tengan que colocar la de vacuna. vacuna. Ahora, eso no quiere decir que yo personalmente, yo como Simón, eso eh, que yo diga que yo no me quiera colocar la vacuna, es muy distinto que yo incite a las personas a decir, no, no se vacunen, que es la Pero diferenciación. la pregunta es, ¿eres antivacuna No, pues que no o puedo, no pero es que quieres, no o puedo ser no que, antivacuna, pues ya me he vacunado antes. es que a eso voy, que hay mucha gente que dice que me ha tocado verlo. Yo no me quiero poner la vacuna del coronavirus. Ah, entonces eres antivacuna y lo empiezan a atacar y toda la cuestión, Sí, y no, tu hijo, y exactamente. la polio, y el No, sarampión, y toda la no, cuestión. Son dos es una cosas tontera. completamente distintas. Son cosas completamente distintas. Exactamente. Yo que sí, ojalá me pudiera poner la vacuna del coronavirus, respeto mucho tu opinión de que no quieras, pero no significa que te vaya a atacar de que eres una antivacuna. Entonces, al No, final, no. hay que explicar de que no Exacto. necesariamente hay que ser antivacuna o no serlo para no querer o querer ponerse una vacuna. De hecho, Entonces, mira, sin ir más lejos, bueno, no se ve, pero acá tengo mis sí, marcas de se ve, se vacuna ve, se ve. de la sarampión, la polio, todas estas cuestiones. Sí, No, pero obvio, obvio. qué es lo que pasa, Said? Que, a ver, quien tiene un pensamiento ya no que apoya a Trump, nada, pero que cuestione un poco el tema de la pandemia, al tiro es tildado de negacionista, de Absolutamente. Sí. antivacuna, y sin embargo, pueden ser, como ahora, pueden ser personas que tú desde el ámbito de la ciencia y yo desde un ámbito totalmente distinto que la historia, podemos tener una charla así, o sea, Sí, así po. de bacán, Sí, y son opiniones distintas. Al llegando, final, lo primordial, la idea principal es respetar la forma de pensar exacto, del otro. O sea, al final, exactamente, si ese respeto tiene que existir, exacto. no me parece un poco ridículo el atacar a alguien porque piensa distinto a ti. O sea, al final es un poco lo que decíamos, siempre hay distintos puntos de vista de una misma opinión. Entonces, al final la base es el respeto. Y Exactamente, más allá de eso, exacto. y más allá de eso, con los amigos que somos hace tanto tiempo, puedo estar o no de acuerdo de que no te quieras vacunar, pero no por eso te voy a faltar el respeto, te voy a dejar de apreciar por eso. O sea, Exacto. son pensamientos distintos y de la misma forma hay que respetarlos. Y eso, bueno, y eso, lo que te decía fuera de cámara, eso es lo que apunta a este canal. O sea, yo doy mi opinión, pero si alguien tiene otra, bienvenida sea. Bienvenido sea. Y Obvio. ojalá que me la digan para ver, oye, mira, sí, Simón, te llevas razón con esto, pero en esto siento que estás equivocándote y tal. Así que, mira, por esto. Hay Entonces, una eso fue todo, frase, Simón. hay una frase que mi madre siempre me enseñó y que era, siempre cuando te encuentres con alguien que no opina como tú, es respeto tu opinión, pero no la comparto. Es Claro, un poco, es simplemente eso. exacto. A eso Bueno, se sí, resume como te todo. decía, para ir cerrando, ya llevamos más de una hora conversando, una charla genial, se ha hablado de todo. Así que nada, te doy las gracias, las muchas gracias por haberte dado el tiempo y haber aceptado esta invitación. No, muchas gracias a ti, Simón, por haberla hecho. Y cuando quieras, tú sabes que somos materia dispuesta. Exactamente, así que nada, te mando un abrazo y bueno, con respecto a tu trabajo en la vacuna, ojalá que esto pueda ayudar a que tenga un poco de repercusión y que pueda saber más gente lo que tú estás haciendo, que me parece totalmente noble. Absolutamente, absolutamente. O sea, es un tema que hay mucho que decir todavía. O sea, Perfecto. hay mucha gente que no entiende bien cómo funciona la vacuna o el propio sistema inmune del cuerpo de cada uno. Entonces, la ciencia es eso, es buscar las respuestas para poder aplicarlas. Al Exactamente. final,
todo es ciencia. La pantalla que están viendo en estos momentos tiene una ciencia asociada, la comida que se come, la liofilización, el que solo abran una lata con palmito, tiene mucha ciencia asociada a eso. Entonces, al final, la vida es ciencia. Hay que abrirle las puertas. Vale, Said, un abrazo grande y espero que estés súper bien. Igualmente, Simón.